Colombia Profunda es la red de más de 70 medios de comunicación de las 5 regiones de Colombia y sus 32 departamentos. Los candidatos presidenciales responden a las preguntas de los medios de la Colombia Profunda. Hola amigos, soy Enrique Gómez Martínez, candidato a la presidencia por el Movimiento de Salvación Nacional. Hoy voy a contestar las preguntas que se formularon en el encuentro Colombia Profunda. Hombre, Colombia Profunda es un concepto que puede darse en lo urbano, en medio de la ruralidad o en medio de la maravillosa naturaleza que tenemos. No todo es peyorativo en relación con lo profundo de esa Colombia básica, esa Colombia que sobrevive a veces con dificultad, a la falta de desarrollo, a la falta de presencia efectiva del Estado, sobrevive a la mala calidad de los servicios públicos, a las corruptelas locales, a la falta de educación, que es tan mala calidad y que limita tanto a las personas para llegar a realizarse económica, profesional y alcanzar su propia felicidad. En general, siempre he visto esa Colombia profunda en paz, tranquila, incluso de buen humor en medio de las dificultades, siempre buscando con la ilusión mejorar el tránsito para sus hijos y siempre buscando y rebuscando a veces opciones para sobrevivir. Colombia es un país de ríos y humedales como de bosques. Los ríos están acompañados de bosques que hacen parte de lo que llamamos las rondas hídricas. Estas rondas hídricas han sido devastadas, deforestadas, y buena parte de la problemática que hoy sentimos en el territorio colombiano con las inundaciones y los riesgos que tienen las personas que viven allí son significativos. ¿Qué hará usted como posible presidente para comenzar a corregir este problema de décadas, de volver a recuperar las cuencas hidrográficas? Ya en 1974 Álvaro Gómez planteaba la necesidad de proteger, sobre todo el río Grande de la Magdalena, de la sedimentación generada por la deforestación de nuestras cuencas y nuestros ríos. Hay algunos municipios que han logrado esquemas de protección, pero son centrados exclusivamente en proteger sus fuentes de agua potable. Hay que expandir ese esfuerzo, hay que generar no solo los recursos, sino la conciencia de que las siembras, la tala de los bosques y la actividad productiva en las cuencas y zonas de reserva hídrica no deben seguir avanzando. También hemos propuesto que como complemento al sistema carcelario se amplíe el número de colonias penales agropecuarias para que delincuentes de primera incidencia no se mezclen con el gran crimen, la gran criminalidad en los complejos carcelarios y se dediquen a resarcir sus penas sembrando y rehabilitando cuencas al aire libre en un entorno verdadero de resocialización donde hay trabajo, hay medio ambiente y hay transformación. Esas son algunas de las medidas. Claro, las tasas de compensación no se están cumpliendo. Muchos municipios vierten en nuestras cuencas hídricas sin petares y sin pagar las tasas correctas de retribución. Eso también debe ser un tema de que se cumpla la ley que ya existe. La capital del Amazonas, paradójicamente, a orillas del río más caudaloso, no tiene agua potable ni la capacidad para la recolección de los residuos sólidos y se vierten las aguas residuales a través de las alcantarillas a esta importante fuente hídrica. ¿Qué proponen ustedes como candidatos para resolver estos problemas que amenazan la Amazonía colombiana? La situación descrita en Amazonas es propia de muchos municipios, obviamente no tan grandes como Leticia, que de categoría 6 en particular, que no han completado su proceso de saneamiento básico, agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento de residuos y que faciliten el vertimiento limpio a los cauces hídricos. Es una vergüenza porque dinero ha habido. La descentralización administrativa y política, esa promesa que Álvaro Gómez trajo al acto legislativo número 1 del 86, ha fracasado en muchos frentes por la mala competencia, la mala calidad de los alcaldes. Hay quienes pretenden volver al centralismo, yo no creo. Hay que profundizar la descentralización y crear cultura política para elegir bien alcaldes competentes, que tengan respaldo, secretarios que no sean cuotas burocráticas, son la salida para que muchos de estos municipios como Leticia puedan tener su transformación. El tema ya no es de dinero, el tema es de competencias, de calidades y de menos centralización. El Estado retiene muchos recursos, pone barreras de gestión, interviene y desconfía de los alcaldes y por eso muchos de estos problemas no tienen financiamiento y no se logran solucionar. Vote bien,
Hay que transformar los partidos para que haya mejores alcaldes. Con preocupación vemos que uno de los graves problemas que tiene el daño ecológico en nuestra región es la falta de actuación, la falta de reacción de las corporaciones. Como presidente, ¿cuál va a ser su actuación para que estas corporaciones en realidad actúen y trabajen para lo que fueron creadas? Amigos del Amazonas de Surán TV, hemos propuesto, y somos los únicos, en quitarle a los alcaldes y gobernadores la competencia para designar a los directores y miembros de junta directiva de las corporaciones autónomas regionales. No aplican la ley, son entidades que son foco de corrupción en la contratación y muchas veces chantajean a los productores agropecuarios con falsas investigaciones. ¿Qué proponemos? Concurso. Es una entidad que debe ser netamente técnica. Hagamos concursos para elegir los miembros de junta directiva y los directores de las CAR en Colombia. Quitémosle ese botín a los poderes municipales y departamentales y que ese concurso sea evaluado por entidades autónomas, universidades, fundaciones y el Ministerio del Medio Ambiente. Sería una manera de quitar el secuestro de la política en estas entidades ineficaces y que no están cumpliendo su misión y gastan mucho y gastan mal. Hola doctores, ¿ustedes creen que el país ya no necesita meterle plata a las vías terciarias o los carreteables de las veredas para sacar la comida del país? Teniendo en cuenta que el 95% de las vías en Colombia, las terciarias, están vueltas miércoles, doctor, y el presupuesto es chiquitico. ¿Ustedes creen que ya no necesita uno meterle plata a eso? Cuente a ver, sobre todo que las vías se sacan es a lomo de mula, sin ingeniería y sin trabajos así que hacen ustedes los doctores. Cuenten a ver, doctor. Querido Tamalio, quedé celoso porque invitaste a Carlos Cuartas y nunca me invitaste a mí, pero mira, las vías terciarias son competencia de los alcaldes municipales. Es un mito pensar que nada más que tristes placas huellas se van a hacer para habilitar el tránsito desde la vereda a las cabeceras. Por eso hemos propuesto un megaplan de inversiones, 30 billones de pesos año promedio durante 10 años, para resolver, entre otras, ese problema crítico de la comunicación vial y de una vez, por debajo de las vías, la comunicación a Internet para la población que está en la ruralidad, 11 millones de colombianos desconectados, con costos grandísimos para llevar los insumos a las zonas productivas y obviamente costos muy altos para sacar las cosechas. Pero no placas huellas, vías de verdad, con pavimentación, obras de arte, alcantarillas y box culvert que garanticen su durabilidad y el tráfico seguro para todos los habitantes de la ruralidad en Colombia. Esa es una urgencia, llevamos 60 años esperando que lo que inició el Fondo de Caminos Vecinales se complete y que sea una de las rutas para la competitividad colombiana y del agro colombiano. El Catatumbo es una de las zonas más conflictivas de Colombia. El abandono del Estado ha hecho que los grupos ilegales que allí operan tengan un control casi total del territorio y que se nutran cada vez más de los cultivos de uso ilícito que han crecido vertiginosamente. De 1.900 hectáreas en 2010 pasamos a 40.100 en 2020, convirtiendo a esta región en la segunda más afectada por la presencia de sembradíos de coca. Las comunidades han planteado construir una propuesta de sustitución distinta a la que se viene dando y que le permita a más de 12.000 familias ganar su sustento desde la legalidad. ¿Cuál sería desde ya su propuesta frente a esta postura que hacen los campesinos del Catatumbo? Y cuéntenos cuál es su postura también sobre la erradicación forzada. Amigos del Catatumbo, amigos del norte de Santander, seguidores de La Opinión en Cúcuta, el drama de la guerra contra el narcotráfico nos lo impuso Estados Unidos hace 50 años. No hay nada que mostrar ahí. Nosotros proponemos y sabemos que los procesos de sustitución voluntaria fueron un mega fracaso. Lo que han redundado es en la ampliación de la frontera cocalera, más destrucción de bosques, más área sembrada, más dinero para las mafias y las guerrillas que se dedican a eso. Proponemos negociar con Estados Unidos bilateralmente el fin de la guerra contra las drogas, porque es en la prohibición que está el enorme margen de la coca, y cambiar nuestra doctrina en relación con la prevención del consumo, que la hemos abandonado. Qué ironía, hacemos la guerra contra los sembradores y los traficantes, pero no prevenimos en relación con el consumo a nuestros jóvenes que están expuestos cada día más a eso.
Y esa es la ruta, acabar la violencia, la corrupción, la muerte que trae el cultivo ilícito y volver a darle a las zonas cocaleras su vocación productora agropecuaria con infraestructura, inversión en vías secundarias y terciarias, de nuevos distritos de riego y financiación y promoción de la actividad agropecuaria en el país. Ese definitivamente es el futuro. Mientras negociamos con los americanos, es indispensable volver a la fumigación aérea. La Corte Constitucional es hipócrita enviando a nuestros soldados, policías y auxiliares a una absoluta infructuosa erradicación manual. 70 víctimas de minas antipersonas entre civiles el año pasado, 69 miembros de la fuerza pública víctimas de minas antipersonas. La guerrilla siembra indiscriminadamente esas minas para proteger los cultivos. Es una desgracia, la guerra no ha servido, debe terminar. En Boyacá se extraen esmeraldas, hierro, carbón, entre otros minerales que generan más de 10.000 empleos directos al departamento. Pero esta actividad también deja daños ambientales y decenas de víctimas mortales al año por lo riesgosa que es la labor. Como presidente de la República, ¿usted qué manejo le dará a la minería teniendo en cuenta que es un renglón de la economía que genera importantes recursos para las regalías, pero también que es muy peligrosa para los trabajadores y el hábitat? Amigos de 7 días en Boyacá, la minería es esencial al futuro del país. Hoy no hay un gramo de carbón disponible en Colombia. Estamos ayudándole a Europa a superar el chantaje energético de Vladimir Putin. Todo nuestro carbón está comprometido y despachado, incluso esos carbones finos que se extraen en las minas de socavón en Boyacá para uso coquizable y siderúrgico. Las unidades de salvamento minero en Boyacá eran orgullo. La coordinación de la UPME ha decaído, como toda la actividad del Ministerio de Minas y Energía, que se ha burocratizado, llenado de lagartos. Sí existen los mecanismos de salvamento y de rescate y obviamente la tecnificación de las minas de socavón en Boyacá para prevenir al máximo, como hubo durante más de 20 años, menos de 5 accidentes con años enteros donde no hubo una sola víctima mortal en la industria carbonífera de Boyacá. Se pudo en el pasado, se ha dejado de poder ahora por el decaimiento de la institucionalidad del ministerio. Menos lagartos, menos corbata, más personal técnico y más conocimiento. Tenemos que nombrar ministros que de verdad sepan de lo que están hablando en términos de minería y energía. Un cordial saludo desde la ciudad de Neiva, desde el diario La Nación. Señores candidatos, para nadie es un secreto el atraso vial histórico en que ha estado el departamento del Huila y el sur de Colombia. Basta mirar algunos proyectos viales como la Ruta 45, hoy en un muy mal estado, las transversales Isnos-Paletará-Popayán y La Plata-Inzá-Popayán. ¿Qué compromisos adquieren concretamente en materia vial con esta región del país? El programa, amigos de La Nación y de Neiva y de todo el Huila, el programa de concesiones pues fue un fracaso en los tramos que bajan desde las concesiones de Ibagué hasta Neiva. Ese pleito y esa adjudicación es vergonzosa, el retraso de las obras es inaguantable. Debe terminarse obviamente la doble calzada y mejorarse el mantenimiento en el tramo hasta Pitalito. Sobre las transversales al Valle del Cauca y al Cauca, fundamentales, hemos planteado acabar con el tapón del túnel de la línea y conectar el centro o la región centro del país y el norte de Santander y Santander con el Pacífico a través de nuevos puertos, un puerto de aguas profundas en Tumaco conectado con el Valle del Magdalena, una mega red vial alternativa al triste paso de la línea que sigue bloqueando la salida a los mercados del sudeste asiático, a toda la Colombia exportadora. Mi compromiso no es las vías actuales en Isnos ni en La Plata. Esas vías no sirven, son trazados de hace más de 50 años. Nuevas vías con viaductos para reducir la velocidad y tener paso a Buenaventura y paso al nuevo puerto de Tumaco. Son propuestas concretas que no han escuchado de nadie más porque la gente no lee en esta campaña. Todos los años los pueblos de la región Caribe, Magdalena, Bolívar, Atlántico, sufren la misma calamidad, el desbordamiento de los ríos y afluentes. En este caso, ¿qué van a hacer ustedes para proteger a esas poblaciones, para que no sigan viviendo el flagelo de las inundaciones y mantener una canalización y un mantenimiento particularmente del río Magdalena? Quisiéramos saber qué piensan sobre ese aspecto.
Pues Jorge, estimado amigo, hay distintos fenómenos. Obviamente, desde que yo era pequeño se viene hablando de resolver el tema de inundaciones en el Sinú y la Mojana sin que se hayan completado las obras que muchas de ellas se han adjudicado. Necesita la costa atlántica y sobre todo el Valle Grande del Río Grande de la Magdalena, pues cambiar de gobernadores y alcaldes, que son los que eligen a esos torcidos de la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena, que se han robado una y otra vez los recursos para la canalización y señalización del río Magdalena. Ya hemos hablado en otras respuestas del tema de control a la sedimentación y protección de las cuencas hidrográficas que surten o nutren al río Magdalena. Son obras, algunas de ellas muy costosas, difíciles de emprender. La nación no volvió a invertir en infraestructura porque no le interesa. Es difícil robar en infraestructura, es más fácil robar con OPS, las famosas órdenes de prestación de servicios y publicidad y consultorías. Obviamente nos queda el legado de Odebrecht. ¿Por qué no, Jorge, le echas una llamadita a Juan Manuel Santos? A ver qué pasó con el contrato de los 2 billones para la canalización del río Magdalena, que él y su amigo Horacio Serpa, que siempre controló la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, se lo robaron. Apreciados candidatos, según cifras del DANE, la mitad de la población cartagenera vive con menos de 360.000 pesos al mes. El 12% con menos de 140.000. 7 de cada 10 personas no come 3 veces al día. Aunque Cartagena es la ciudad capital con más pobreza del país, el panorama no es muy diferente con otras ciudades de Colombia. ¿Cuál es su propuesta para bajar los índices de pobreza en todo el país y al menos garantizar que los colombianos puedan comer 3 veces al día? La pobreza derivada, amigos de Cartagena y del Universal, del mal gobierno en Cartagena. Si hay una ciudad que elige mal sus alcaldes y sus concejales, pues es esa. Voltearse a mirar hacia el nivel central y que el Estado Nacional le arregle los problemas a Bolívar y a Cartagena es un error. Ahí hay riqueza, hay industria, hay turismo, hay una industria de servicios poderosa que se debería poder expandir más si los alcaldes de la bella ciudad histórica fueran menos malos. Entonces la gran transformación es la transformación de la política, la que nos deja salir de la corrupción y permite que una ciudad que va a seguir creciendo, porque es el dorado del turismo, el dorado de las oportunidades desde la informalidad para muchísimos colombianos, muchísimos venezolanos que hoy han aumentado el crecimiento de la ciudad, debe pasar por una transformación de la política local. Claro, se puede voltear siempre, y los políticos lo quieren, al gobierno nacional para que haya más subsidios. La gente no quiere más subsidios. El verdadero subsidio, el que sirve, es un buen empleo, y eso solo se logra con crecimiento, buen ordenamiento territorial y vinculando inversiones. Sin embargo, las industrias se están yendo de Cartagena por los costos de energía, por la mala calidad de la enseñanza y la mala calidad de la mano de obra, y se están aumentando precisamente los cinturones de pobreza. Nuestra propuesta es cambiar la política y verá que cambiamos a Cartagena. En noviembre del 2010 se inauguró la primera etapa del Ranchería. Han pasado 12 años y el proyecto no concluye. El gobierno nacional no apropia los recursos para terminar sus otras 2 etapas. La construcción del acueducto regional para llevar agua potable a 9 municipios y 2 distritos de riego para irrigar 18.000 hectáreas de tierras. ¿Qué pueden esperar de usted de los guajiros y tantas regiones de Colombia donde el agua potable es esencial para evitar, por ejemplo, que los niños mueran por desnutrición? La represa del Cercado es el nombre correcto para la represa que ya se construyó y genera unos, creo, 2,5 megavatios allí en el río Ranchería, en el sur de La Guajira. Debe ser terminada. Juan Manuel Santos no la quiso terminar, ¿saben por qué? Y lo dijo públicamente él y Juan Camilo Restrepo, porque era un proyecto de Álvaro Uribe. No puede seguir el país en eso. El futuro del sur de La Guajira no puede depender de quién haya sido el autor o promotor de un proyecto y que sus rivales sectarios lo frenen. Claro que hay que terminarla, lo dije recientemente, hace menos de 15 días en Riohacha, ante una gran manifestación, y es uno de los proyectos prioritarios para habilitar suelo rural y, claro, resolver y garantizar el suministro de agua potable a todos los municipios del sur de La Guajira. Debe ser terminada, sin embargo, ahora al gobierno le parece que es demasiado costosa, le parece que La Guajira no lo justifica. Si no hacemos ese tipo de obras, no transformamos realmente el futuro del agropecuario y la calidad de vida en esa parte del país.
sin hablar del norte, que no va a recibir esas aguas porque no tiene ese alcance. Tenemos también que generar soluciones para el agua potable en el norte de La Guajira. El departamento del Magdalena ha presentado problemas de agua, pero Santa Marta, que es la ciudad por excelencia turística, es la más afectada. Ante esta situación se ha declarado la calamidad pública. Los magdalenenses, ¿cuál es la garantía que tenemos para que usted sea la persona que solucione este problema? Mira, la ampliación de la Bocatoma y la planta de tratamiento del río Piedras lleva 12 años planteada. Fuerza Ciudadana, que hoy controla la alcaldía y la gobernación, es la responsable de que no se hayan hecho las obras, porque el negocio de los carrotanques nutre la fuerza política de Caicedo. Eso lo sabe todo el mundo en el Magdalena. Qué vergüenza, una industria turística sin agua no es industria, no existe, no sirve para nada. Las ampliaciones sobre el río Buriticá, sobre el otro río Huachaca, tampoco los programas ni los proyectos han presentado a Planeación Nacional. Laureano Gómez hace más de 70 años planteó la represa en el río Don Diego. Tampoco se ha hecho. Entonces, no es un tema de que el gobierno nacional haga o no. El presidente no es el responsable de eso. Los responsables de que no haya agua en Santa Marta son los magdalenenses, que eligen mal gobernador, mal alcalde y siguen y vuelven y eligen mal. Cambiemos el poder municipal. Los recursos incluso para la planta de Piedras están ahí. No han sido capaces de obtener la aprobación de los proyectos para la nueva Bocatoma y la ampliación de la planta de tratamiento, porque los intereses regionales y la corrupción no lo permiten. Miremos de verdad la responsabilidad también del votante y el habitante de Santa Marta en su falta de agua. Hace varias décadas en Valledupar se viene hablando de la construcción de la represa de Los Besotes. El tema ha sido caballo de batalla de varias campañas políticas, pero al final solo quedan las promesas. Pregunto, ¿es viable la construcción de la represa de Los Besotes en Valledupar para beneficio del departamento del Cesar? ¿O el proyecto solo existe en el imaginario colectivo de vallenatos y cesarenses? ¿Cuál es su compromiso con la ejecución de este proyecto? Gran saludo a Edilberto Castillo. Magnífica pregunta. Las consultas previas se han vuelto un mecanismo de atraso, de retraso, de discriminación. Comunidades controladas por chantajistas, gestores que se enriquecen estorbando, impidiendo el desarrollo de gran infraestructura, que en este caso representa la solución del agua para casi toda Valledupar y posiblemente la habilitación de nuevos distritos de riego para crecer, para desarrollarnos. Por eso, Salvación Nacional propone denunciar la Convención Internacional de la OIT y sacar de nuestro sistema jurídico el tema de consultas previas. Saben que no se ha podido reglamentar la consulta previa porque hay que hacer una consulta previa y entonces los mismos chantajistas que hoy día tienen frenadas vías, redes de transmisión eléctrica, centrales o represas como la mencionada y la de Besotes y muchas otras obras de interés prioritario y primordial para los colombianos, están frenadas y se enriquecen no las comunidades, se enriquecen esos intermediarios promotores que además sobornan jueces muchas veces para que a través de la acción de tutela manipulada e indebidamente utilizada se frene el desarrollo nacional. No más, tenemos que romper con eso, primero el interés general, ante todo. Y hoy hay mucha tecnología para hacer bien las obras que necesita el progreso de Colombia. El atraso, el retorno al pasado no es la solución y no podemos salir llorando y diciendo no hay empleo, no hay necesidades básicas insatisfechas resueltas en las ciudades y pueblos de Colombia y a la vez entregarle el futuro del país a estas comunidades manipuladas, no más. Caldas ha tenido la aspiración de tener una conexión aérea acorde con la competitividad que necesita el departamento. Para eso se está construyendo la primera etapa del aeropuerto de Palestina. ¿Cuál sería en su gobierno el compromiso, no solamente para terminar adecuadamente la primera etapa, sino para hacer una pista de 2.300 metros que sea consecuente con lo que necesita la conectividad de este departamento? El aeropuerto de Palestina se lo han robado yo no sé cuántas veces. Hoy estoy preocupado por el retraso en las obras de movilización de tierras. El contratista está invocando, como siempre, que lo sorprendió la lluvia y que no sabía del invierno cuando firmó sus compromisos contractuales. Me da temor de que volvamos otra vez al freno de las obras. Estas son, todos lo sabemos, es una nivelación de muchísimos metros cúbicos, de millones de toneladas de remoción de tierras.
Espero que la comunidad de Caldas, la clase política de Caldas se ponga seria, porque los recursos han estado, llevamos muchísimos años tratando de hacer Palestina. Está bien que Caldas compita con Pereira y no tenga que ir a Pereira a coger el avión, porque la Nubia obviamente es un desastre. Sobre la ampliación y la longitud de la vía, vamos por partes, sí. Terminemos el proyecto existente a ver si contratamos la segunda fase para que tengan aviones de más capacidad y la salida que Manizales merece, no solo a nivel aéreo, sino ojalá al mundo. Pero me preocupa el avance del contrato. He leído con detenimiento los informes del interventor y no hay derecho. O sea, aquí en este país llueve. El ingeniero que no lo sepa, pues que cambie de profesión. Señores candidatos presidenciales, Pereira y su área metropolitana es una de las zonas de mayor consumo de droga en el país. Familias enteras, jóvenes, se dedican al microtráfico, al expendio de droga. Por falta de oportunidades económicas, se ven obligados a ingresar a este oscuro mundo que genera muerte y violencia. Precisamente ustedes, como presidentes de Colombia, ¿qué programas, qué oportunidades generarían para estas familias, para que no siguieran integrando este oscuro mundo de violencia, de muerte? Soy enteramente consciente del problema de consumo y microtráfico. Hace menos de 40 días pasé un día entero en Villa Santana, una comuna de Pereira que ha sufrido de la estigmatización y de la presencia de los combos y las bandolas que se dedican al microtráfico. Grave problema de consumo y adicción en esa zona de Pereira y en otras comunas populares, en donde lo que vemos es la falta de prevención. En los colegios ya no va la policía de familia. Hemos propuesto que retornemos agresivamente a la prevención. No más doctrinas como las del Ministerio del Interior, que dicen que no se pueden hacer campañas de prevención, que porque limitan el libre desarrollo y estigmatizan al adicto. ¡Qué vergüenza! Valores en la familia, claro, y capacitación en las escuelas y campañas masivas de prevención del consumo, explicándole a los jóvenes a través de la televisión y las redes digitales lo grave que es el inicio temprano en el consumo de estupefacientes. La edad promedio de ingreso a las drogas en Colombia ha bajado a 11 años. Y de nuevo insisto, ¿qué hemos logrado con la lucha contra las drogas? Que se enriquezcan las mafias y las guerrillas que traen violencia y desolación al país. Y mientras tanto, los burócratas del nivel central y los alcaldes indiferentes han abandonado la prevención y la educación en valores, la autoestima. A las drogas di no, fue una de las campañas con las que yo crecí hace más de 35 o 40 años y me mantuvo alejado del vicio, y esas campañas las ha abandonado el Estado. Obviamente, sin despenalizar el tráfico, no salimos de esta, el consumo está ahí, la guerra es inútil. Cuidemos a los jóvenes, enseñémosles que la marihuana no es un remedio, es un veneno peligroso. En Casanare hay 9.000 predios sin titular, que afectan no solo la economía de los poseedores al no poder tener seguridad jurídica, acceso al crédito y valorización de los terrenos, sino que afecta las finanzas públicas porque no se pueden cobrar impuestos. La labor de la Agencia Nacional de Tierras ha sido demasiado lenta. ¿Cómo solucionar? ¿Con qué presupuesto? ¿Y en cuánto tiempo esta problemática? Esta es la pregunta desde Yopal, Casanare, de Marta Cifuentes, Noticias y Contenidos. Querida Marta, y saludos a todos mis amigos en Yopal y el resto del Casanare. No solo en Casanare, el 54% de los pequeños y medianos propietarios agropecuarios en Colombia no tiene formalización del título. Los problemas de siempre, desamortización de baldíos, problemas de linderos, falsas tradiciones no resueltas. El Estado sigue con una pretensión de cobrar las tasas de beneficencia en el registro. Muchos pequeños agricultores no tienen con qué pagarlas. Y el desastre del Instituto Agustín Codazzi, entregado como lugar de clientelismo y cuota burocrática a los políticos. El instituto es una vergüenza nacional. El sindicato ha fundido al instituto. Nos quedamos sin el pan y sin el queso. Prohibieron las OPS y no ampliaron la planta básica. Hoy día, no solo la titulación, sino todo el proceso de generación de valor a través del título como garantía, como elemento para la venta en toda la ruralidad de Colombia está trabado. Y está trabado, y compraron con cientos de miles de millones de pesos un software que no sirvió para resolver los problemas de titulación como lo prometió la Agencia Nacional de Tierras y el IGAC y el Ministerio de Agricultura. Esa institucionalidad agropecuaria es un fracaso. La seguridad jurídica es esencial para el retorno de la inversión grande, buena, tecnificada, masiva que necesita Colombia en el campo, pero no se puede. Y ojo,
La restitución de tierras, otra falsa promesa de la administración Santos, otro fracaso, donde hoy los procesos judiciales se pueden tardar 10, 12 años y está lleno el país de falsas reivindicaciones titulares en relación con supuestos problemas de desplazamiento. Sin seguridad jurídica, sin seguridad física, el campo de Colombia no retorna a ser productivo como lo necesitamos urgentemente y crear empleo bueno a los productores agropecuarios y a emprendedores del campo colombiano. Una de las problemáticas en Casanare es la dificultad en la titulación de tierras. Un número representativo de pequeños y medianos campesinos trabajan la tierra en condiciones de informalidad, lo que les impide acceder a los beneficios del Estado, crédito o venta de sus predios de manera adecuada. No existe una oficina de la Agencia Nacional de Tierras que les brinde acompañamiento. Y les pregunto, en su plan de desarrollo, ¿qué acciones tomarían para apoyar la titulación de predios que permitan el desarrollo del campo con la formalización de la propiedad en Colombia? Amigos de Prensa Llanera, como ya lo he contestado antes, el problema de titulación afecta al 54% de los pequeños y medianos agricultores en Colombia. Y los deja, obviamente, como lo menciona la pregunta, sin acceso a la bancarización por falta de garantías. Sus mejoras están en riesgo. La inseguridad jurídica es lo que define la propiedad agropecuaria. No se trata simplemente de dar la propiedad, obviamente, hay que generar espacios de inversión en infraestructura, fomento, desarrollo del mutualismo y el cooperativismo para los agricultores como herramientas de desarrollo agropecuario. Sin duda es indispensable y urgente una reforma radical del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que fue un templo de sabiduría, de conocimiento, de la morfología de las tierras y los suelos de Colombia, y hoy es un tapón jurídico terrible por su fracaso en la actualización de los catastros y en la solución de los problemas de falsa tradición, desamortización de baldíos de la nación y conflictos de linderos que afecta a todo el país, no solo desgraciadamente al Casanare. Teniendo en cuenta que el departamento del Meta, Casanare y Arauca representan más del 50% de la producción petrolera, y algunos de ustedes están proponiendo sustituir e incluso eliminar la extracción del petróleo en Colombia, ¿cuál va a ser el plan que se tiene para el manejo de los recursos por hidrocarburos? Y en caso de querer eliminarlos, ¿cómo se reemplazarían los recursos por regalías? Colombia no puede ni suspender la exploración ni la producción de crudo en ninguna parte del país. Por el contrario, nosotros proponemos generar las condiciones para llegar y volver al 1.000.000 de barriles diarios. Y claro que sí, incluyendo el fracking, la producción de arenas de esquisto, que es una práctica segura y lleva más de 50 años funcionando en el mundo entero. Y aquí los ambientalistas radicales, cuya agenda es desestabilizar el crecimiento económico, no dejan hacer los pilotos, porque esos pilotos hoy día en curso, allá en las antiguas tierras de la concesión Barco, van a demostrar que es una técnica segura, fiable, y que si hay precio permiten complementar la oferta energética. Nada de desmontar la industria petrolera, que es fuente de más del 50% de las rentas fiscales de la nación. Sin ese ingreso, Colombia se destruye y se derrumba. Y además, ¿qué? Nos dicen, no, es que el calentamiento global. No seamos hipócritas. A ver, guardemos las motos y los carros, entonces liberemos el FEPEC y dejemos que flote el precio del galón, a ver qué dice el pueblo colombiano cuando la gasolina corriente esté en 22.000 pesos. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo responde Gustavo Petro a esa realidad? No, eso son mentiras. Hay que darle respaldo, seguridad jurídica, seguridad física a la industria petrolera y de explotación y exploración de gas, mientras logramos costear una costosa y difícil transición energética que debe hacerse no a las carreras para beneficiar ciertos oscuros contratistas, sino como un proceso planificado a nivel energético de aquí a 2060. Grupos ilegales armados y el narcotráfico golpean el corredor del Pacífico. Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño todos los días registran episodios violentos. Mucho se habla de la inversión social para esta zona, pero ¿qué responden los aspirantes a la presidencia sobre un plan de seguridad para implementarse y que permita efectuar esta atención social? El suroccidente del país, la puerta al sudeste asiático, el mayor mercado que podemos tener potencialmente y que no hemos conquistado, está en manos de los grupos guerrilleros, de las mafias, porque en el Cauca manda Sinaloa, y de unas banderas falsas de reivindicación indígena que no permiten el ingreso a la fuerza pública en vías secundarias y terciarias. Debemos ampliar el pie de fuerza en Cauca y en Nariño sobre todo, y volver a pensar que la guerra contra las drogas, si hay un lugar donde se sabe y se ve que no va para ningún lado, es en el suroccidente del país. Crecen las minas quiebrapatas sembradas indiscriminadamente. Los jóvenes en Tumaco no quieren trabajar, prefieren coronar.
Y esa no puede ser la realidad a la cual condenemos a todo el suroccidente, que tiene un grave problema de seguridad y de soberanía por cuenta de la imposición loca del puritanismo norteamericano de una guerra que no enriquece sino a los mafiosos y genera burocracias de lucha contra el narcotráfico. Por eso debemos hoy iniciar rápidamente la fumigación aérea para reducir el crecimiento de las hectáreas mientras negociamos el fin de la guerra contra las drogas, y no más pactos de carretera hecha por ministros del interior incompetentes que van y viajan a Popayán a las 8 de la mañana y quieren estar de vuelta en su casita a las 4 de la tarde y entregan la soberanía, ponen en riesgo a la fuerza pública y abandonan a la gente decente del Cauca y de Nariño. Por eso en mi gobierno, fumigación aérea, no más acuerdos de carretera, y triplicaré el pie de fuerza en todo el suroccidente para que haya paz para la gente de bien del suroccidente colombiano y vuelva la riqueza y vuelva el empleo a esa importante región del país. El departamento de Nariño, principalmente la costa pacífica, ha vivido por muchos años diversos episodios de violencia y de abandono estatal por parte de los gobiernos de turno. En el mes de abril se han presentado 8 desplazamientos masivos que han afectado aproximadamente a 4.500 personas, problemática denunciada hasta por la Organización de las Naciones Unidas. Ante el evidente recrudecimiento de la violencia en esta zona del país, ustedes desde sus gobiernos, ¿qué acciones promoverán para hacerle frente a la problemática de los cultivos de ocio ilícito y garantizar la tan anhelada paz de este territorio? Amigos del Diario del Sur, de Nariño, de Pasto, de Tumaco, no podemos engañarnos. ¡Qué hipocresía! Hay que dejar la hipocresía atrás. No permiten la fumigación aérea y yo creo que en el suroccidente del país debemos estar superando las más de 120.000 hectáreas sembradas. El gobierno nacional cobardemente impidió que la fuerza pública vuelva a ocupar a través de las vías secundarias y terciarias muchas de las zonas de narcocultivos. Recientemente, en Jamundí nomás, se estaba negociando por el personero municipal designado por las guerrillas narcotraficantes el retiro del batallón número 3 de alta montaña para que pudieran seguir trasegando la droga hacia el Pacífico. Aquí hay que tener una convicción clara y hay que volver a la fumigación aérea y recuperar el respaldo total, jurídico, político y logístico para la presencia de la fuerza pública en todo el departamento de Nariño. Comandos móviles de reacción inmediata para los bloqueos en la vía panamericana. Ni un bloqueo más que afecta al transporte, afecta a las comunidades y afecta en la cadena alimenticia de todo el suroccidente del país. Esa es la respuesta que está esperando Nariño y no se la dan. No se la dan malos gobernantes, malos gobernadores y malos alcaldes que se la pasan en las cobijas con esos intereses oscuros que se nutren del narcotráfico. Y qué hipocresía la prensa nacional y los jueces en Colombia, que cuando el ejército opera contra el narcotráfico, contra la violencia ejercida con las poblaciones civiles, salen a denunciar supuestas masacres y supuestos falsos positivos en operaciones que son legales. Tienen despacho operativo y se han hecho acorde al derecho internacional humanitario. Dejemos la hipocresía atrás y salvemos a Nariño y al Cauca y a todo el suroccidente del país de la guerra y de la violencia del narcotráfico. Candidatos, ¿cuál es su propuesta alrededor de mejorar la infraestructura, sobre todo terrestre y aeroportuaria, de esta región del país, teniendo en cuenta que el suroccidente tiene la única frontera activa, económica, social, cultural, con el resto del continente? ¿Cómo hacer esto para que funcione de mejor manera y la inversión que se debe hacer de manera real? Aseguraremos que la consulta previa no siga frenando el desarrollo de la doble calzada Cali, Popayán, Rumichaca. Es una vergüenza. 6 años lleva el contrato adjudicado y las comunidades chantajeadas con chantajistas profesionales no han permitido que se inicie la obra. Colombia necesita de esa conectividad con el sur del continente por razones económicas, sociales y culturales, y la vamos a hacer. La vamos a hacer denunciando las partes pertinentes de la Convención de OIT que nos metieron en esta locura de la consulta previa no reglamentada y que se ha vuelto un chantaje que impide el desarrollo nacional. Y no solo eso, más infraestructura, doble calzada entre Pasto y Tumaco y el puerto de aguas profundas en Tumaco para tener una alternativa
frente a la decadencia casi que ya inevitable del puerto de Buenaventura. Colombia no puede darle la espalda al sudeste asiático ni al Pacífico, por eso también la conectividad al Valle del Magdalena, con vías de doble calzada y amplias especificaciones, con viaductos para que sean rápidas y no tengan retraso ni sobrecostos de operación, y que podamos conectar el centro y el norte de Colombia directamente a un nuevo gran puerto en Tumaco, y que ese puerto quede conectado de una vez con la doble calzada Puerto Leguízamo con el Amazonas, para poder coger toda la carga y el trasiego de la gran producción agropecuaria de Brasil orientada al sudeste asiático. Esa es una propuesta realizable, documentada, con estudios hechos, para poder darle dinamismo a todo el departamento del Nariño, a su agricultura, y sacarlo de las garras del narcotráfico. En cuanto a la conectividad, y no hago referencia únicamente a las redes de telefonía móvil e internet, que por cierto es una situación que aqueja mucho a este departamento, también a las vías de acceso a este territorio. ¿Qué planes o proyectos pretenden ejecutar para facilitar la comunicación de esta región con otras? La carretera que conecta el sur del departamento de Antioquia con Quibdó es la obra en Colombia que más veces se han robado. Qué vergüenza al liderazgo del Chocó, qué vergüenza al liderazgo antioqueño, que han permitido una y otra vez que esa obra creo que no complete ni siquiera el 20% del trazado, y lo que había hecho, lo que se había medio hecho a mediados del gobierno de Juan Manuel Santos, ya está otra vez en decadencia. Eso parece una maldición egipcia. Nosotros proponemos un cambio en la estructuración de ese proyecto. Es un proyecto que no tiene viabilidad concesional, pero deberíamos encontrar un concesionario que reemplace la historia de siempre, y es que quienes son adjudicatarios de las contrataciones del Invías o de ambas gobernaciones se roban la plata. Un proyecto entregado 100% a los privados para asegurar la conectividad vial, y yo hablo de comunicaciones, no hablo solo de las vías. Llevemos vía satélite la conectividad total al Chocó. Es la forma más barata de hacerlo. No podemos seguir contando con las torres para darle internet y comunicaciones de calidad a esa importante región del país con poblaciones muy dispersas. Por eso acojo, y lo he dicho públicamente, la propuesta de que Colombia compre varios satélites que garanticen conectividad total de internet, sobre todo primero, antes que en las regiones más pobladas, en las menos densamente pobladas como son las del Chocó. Un saludo a todos los candidatos. El tren de cercanía se ha planteado como una alternativa para dinamizar la movilidad en el área metropolitana de Santiago de Cali, que incluye municipios circunvecinos e incluso el aeropuerto. ¿Cuál sería el compromiso a asumir como nuevo mandatario para que este sea una realidad oportuna, sin dilataciones de estudios u otras coyunturas? El liderazgo del Valle del Cauca y de Cali le deben mucho a la ciudadanía. El fracaso del mío, al que propongo intervenir de inmediato ante su decadencia, creo que menos de 100.000 viajes diarios, y la destrucción casi que continua y constante, no solo de sus estaciones, sino de su economía, es un mal precedente. Que no se haya hecho el tren de cercanías alrededor de Valle cuando está el antiguo canal del ferrocarril disponible, y ahí es otra muestra de la vergüenza que debería asumir a todo el liderazgo político y económico de esa importante región del país. Las reservas están ahí, las vías férreas nacionales están ahí desde hace décadas abandonadas, invadidas, y es la base para conectar Palmira, para conectar con Cali y Jamundí y los demás municipios de la periferia de la ciudad de la Sultana del Valle. ¿Por qué no se ha hecho? Porque la verdad es que esos políticos que hoy tienen secuestrado al Valle del Cauca y a Cali no les interesa el desarrollo, les interesa su bolsillo, les interesa controlar la Procuraduría y la Contraloría para que nadie investigue lo que hoy día es tristemente uno de los departamentos más corruptos del país. El proyecto y el trazado está hecho desde hace varias décadas, uniendo los distintos municipios y generando obviamente la salida a la concesión del Pacífico, a la concesión férrea del Pacífico, pero nadie en el Valle del Cauca tiene la grandeza de acometer ese proyecto. La costa pacífica caucana, de población mayoritaria afrodescendiente, con una hermosa isla al frente llamada Gorgona, padece graves e históricos problemas: pobreza, violencia e inseguridad, entre otros.
situación que convoca a unar esfuerzos para hacer realidad el sueño aplazado por más de medio siglo de tener una carretera al mar, que hoy se encuentra en su fase 3. Al usted llegar a la presidencia de la República, ¿trabajaría en esta dirección? Sin duda alguna, la posibilidad de una conexión directa desde Popayán con la vía al Tambo, ya fuera saliendo a Guapi, a un puerto nuevo, saliendo a Tumaco o conectando más arriba con la carretera al mar de Cali a Buenaventura, es una opción interesante. Se ha venido planteando desde hace muchísimo tiempo. Puede que económicamente hoy día no sea sustentable. Es un tema también de orgullo en relación con pues los celos, obviamente, entre el Cauca y el Valle del Cauca. Nosotros hemos propuesto conectar Popayán y esta vía a través del río Magdalena para tener doble salida, tener la salida a un nuevo puerto de aguas profundas en Tumaco, un proyecto que transformaría la economía tanto del Cauca como de Nariño, y hacer otra transversal más al sur que también alimente precisamente este nuevo eje logístico para una nueva salida al Pacífico. Que todas las soluciones de Popayán y del centro del departamento de Nariño dependan de eso, no. Doble calzada, Cali, Popayán, Rumichaca, es la prioridad de infraestructura para el departamento del Cauca, al margen de la posibilidad de abrir una nueva ruta de calidades, una ruta nacional de especificaciones mayores, de incluso de doble calzada, para darle salida directa al centro de Cauca al Pacífico.